Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29 Reino de los monos Sentinels Lice. Otro buen punto, pero no lo respondería, al menos no directamente. No quiero estropear mi propia historia. Antes de escribir el primer capítulo de Monchill, hago una sinopsis y planifico el curso de la historia. Por ahora he seguido este escenario muy fielmente. Y no es casualidad que la leyenda artúrica, versión Campioneverse, cobre de repente tanta importancia. Menos aún es una coincidencia que en la última pelea se enfrentaran Shiro y Lancelot, Campioneverse. Por supuesto que estoy planeando algo para Shiro, de hecho, estoy planeando todo esto desde el principio. Y si puedes sumar 2 más 2, ya debes haber descubierto a dónde nos lleva esto. Talonskite. Error mío, no hay juego de palabras. Y me gusta, no, me encanta la historia antigua. Tensen. Arrogante. Esto demuestra que conoces a Atenea solo a través de Campione. El anime. Nunca has visto a Atenea luchar al 100% de su poder. En su primera pelea contra el japonés Campione, ella subestima tanto a Godou que es derrotada. El paralelo con la pelea entre Shiro y Gilgamesh en Ubo es preocupante. Aquellos que solo conocen la caricatura nunca han visto la verdadera apariencia de Atenea y nunca han visto su autoridad más poderosa. Atenea es la diosa de la razón y la estrategia. Calculó que si absorbía el poder de otros 2 dioses del acero, sería lo suficientemente fuerte como para derrotar al rey Arturo. Y en la LN la lucha entre Atena y Arthur lleva mucho tiempo indecisa. Para ser claros, si Arturo hubiera sido lo que Atenea pensaba que era, lo habría derrotado, pero Atenea, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de toda su sabiduría, desconocía un hecho crucial, no digo más. Pero los que han leído la LN han entendido de lo que hablo. Reaper 20-08-51. Tenga en cuenta que me resultaría difícil darle una segunda lección, no soy un especialista en lenguas muertas. Nota del autor. Ups, digo que me fascinaba la historia antigua, no solo Babilonia, que ni siquiera es mi civilización favorita. Cuando decidí escribir esta historia, me basé en lo que ya sabía, pero también investigué. La semana pasada recibí un libro que había encargado, Nabucodonosor II Roy de Babilonia de Daniel Arnaud. En la parte dedicada a la religión, supe que no había más sacerdotisas en Babilonia desde el segundo milenio antes de Cristo, los sacerdotes fueron 100% hombres durante 15 siglos en el momento de la caída de Solsa. Entonces, no hay sacerdotisa de Ishtar en Solsa. Mea culpa, lamento haberte engañado. Reino de los monos. Los dioses herejes siempre habían sido una amenaza para la humanidad. Por ejemplo, la aparición de un dios del mar enfadado provocaba tormentas, huracanes, maremotos o el hundimiento de islas o incluso continentes enteros como nos recordaba la historia de la Atlántida. La primera regla de cualquier asociación mágica en el Campioneverso podría resumirse: en caso de un ataque de un dios maligno, déjalo en manos de los campeones. Sin embargo, el comité de compilación de historia tenía un secreto. Hace siglos, mediante artimañas, habían logrado capturar a un poderoso dios maligno, transformándolo en una estatua de piedra, liberada solo para luchar contra dragones y bestias divinas. Por supuesto, la existencia de este dios del acero cautivo era un secreto bien guardado, conocido solo por una minoría de miembros del comité. Pero cierta diosa encarnación de la sabiduría femenina y la oscuridad tenía una autoridad divina que le permitía aprender el conocimiento oculto, y quería precisamente absorber el poder de un dios de acero. Cada semestre, el consejo estudiantil de la Academia Jounan decidía realizar una excursión. Este verano se decidió que los estudiantes visitarían el lago Chsenji. Era un lugar hermoso y sagrado, también conocido como el Mar de la Felicidad. La fecha elegida para el viaje no fue elegida al azar, por supuesto. Los estudiantes asistieron a una fiesta tradicional con más de 1000 años de antigüedad, el Nantai Santo Aisai o ritual de la ascensión al monte Nantai. No fue un viaje largo. El lago estaba en la montaña sobre la ciudad de Mik, a 140 kilómetros de Tokio. En el autobús que circulaba por las carreteras de montaña de la prefectura de Tochigi, viajaban cerca de 120 estudiantes de todas las edades. Obviamente, esto representaba solo una pequeña fracción de los estudiantes de la Academia Jounan.
Pero este viaje escolar no era obligatorio, es más, era de pago. Godou Kusanagi y su harén, menos Eina Sheisuin, que no era miembro de la Academia Hounan, se habían instalado en los asientos en la parte trasera del autobús. El rey demonio japonés estaba en el medio, las chicas discutiendo para sentarse a su lado. Y Godou estaba muy incómodo. Primero, porque las chicas estaban montando un escándalo, y más porque todos los chicos del autobús lo miraban con tanta rabia y celos como para perforar un agujero en una chapa de acero. Todo esto habría sido soportable, incluso se había convertido en una especie de horrible rutina, como una parodia de pesadilla de la vida cotidiana. Pero la presencia de Shizuka Kusanagi hizo que las cosas fueran aún más dolorosas. De hecho, la participación de Godou en el viaje escolar no tenía otro propósito que complacer a su hermana pequeña. Estaba entusiasmada con este viaje escolar y soñaba con asistir al espectáculo de fuegos artificiales de clausura vestida con un kimono tradicional. Había atormentado a Godou, le había ocultado a su hermana que se había convertido en un campeone, pero eso no cambiaba el hecho de que ella era presa fácil para todos aquellos que querían hacer daño. Ciertamente, los miembros del comité estaban protegiendo discretamente a Shizuka. Pero los enemigos de un campeone eran dioses herejes y no tendrían nada que temer de los magos humanos. No queriendo entristecer a su hermana pequeña, Godou no tuvo más remedio que acompañarla. También fue una oportunidad para compartir tiempo juntos, entre hermano y hermana. Pero ¿podría un campeón aspirar a participar en un viaje escolar normal y corriente? Tan pronto como dio a conocer su decisión, Erika Blandella mencionó que el deber de un caballero era seguir a su rey a donde quiera que fuera. En ese momento, Godou tuvo una visión clara del futuro, y, en ese futuro, Erika aprovechó la noche para deslizarse en su cama, en medio del dormitorio de los estudiantes varones. Todavía estaba buscando una idea que le permitiera escapar de este escándalo inminente cuando Liliana Kranjikar se sonrojó. Superando su timidez, el caballero croata le explicó que ella también era su caballero y que tenía el mismo derecho a acompañar a su rey. Mientras los dos caballeros empezaban a discutir, Yuri Marilla intervino para intentar calmarlos. Las chicas no podían decidir cuál de ellas lo acompañaría, por lo que optaron por el peor compromiso posible, que los tres participarán en la escuela. Viaje. En los pocos días que habían pasado, la discusión realmente no había cesado, empeorando desde que estaban en el autobús. La rutina del campeone del japonés. Excepto que la hermana pequeña de Godou también estaba sentada en la parte trasera del autobús, cerca de la ventana. Era una adorable preadolescente de 14 años, con ojos verdes y cabello castaño recogido con 2 diademas rosas. A primera vista, parecía pequeña y absolutamente inofensiva. A primera vista. Porque Godou la conocía demasiado bien como para creerla inofensiva. De hecho, temía sus reacciones más que un duelo a muerte con un dios maligno. Shizuka había observado el comportamiento de las otras chicas primero con asombro, y luego con indignación. Ahora parecía una olla a presión a punto de explotar. Con un poco de imaginación, no mucha, Godou pudo ver las nubes acumulándose sobre la cabeza de la niña. El huracán Shizuka pronto arrasaría Japón, y probablemente sería la tormenta del siglo. Pobre Godou. En el autobús, solo una persona estaba completamente ajena a lo que sucedía en la parte de atrás. Tan anónima y silenciosa como un NPC, Akuno Kishinami veía un anime en su tableta. Los auriculares la aislaron por completo de la pelea. Normalmente habría hecho el viaje con las hermanas Tosaka y Shirou, pero aún no habían regresado de Las Vegas. En el mismo momento, en una extraña distorsión de la luz, 3 personajes aparecieron en la orilla de un lago al pie de majestuosas montañas cubiertas de bosques. El primero era un hombre arrogante de cabello rubio. Estaba revestido con una magnífica armadura dorada, demasiado pesada y demasiado cara para ser usada por un mortal. Sus ojos eran rojos con pupilas verticales. Se volvió hacia la adolescente de cabello plateado, vestida como una colegiala con un gorro de lana. ¿Es este el lugar? Está justo aquí, justo al otro lado del lago Chsenji, rey de Uruk. Un templo construido alrededor de una reliquia sagrada. Esta espada muy antigua se usó para el ritual del guardián de los caballos. Desde entonces, un problemático dios maligno está atrapado dentro del inframundo.
Sin responder a Atenea, Gilgamesh se volvió hacia el tercer miembro de su pequeño grupo, Altera. La joven delgada de piel morena simplemente asintió para indicar que estaba de acuerdo, para que siguieran el plan. De hecho, a Gilgamesh le resultó difícil ocultar su enfado. El único rey obviamente no estaba acostumbrado a seguir las órdenes de los demás. Además, colaborar con la diosa Atenea le parecía antinatural, pero lo que más le preocupaba eran los sentimientos ambiguos que sentía cada vez que Ginebra hablaba de despertar al rey Arturo. Cuando el rey dorado aceptó unirse a Altera, su objetivo era simple. Quería descarrilar los planes de Welber. Teniendo esto en cuenta, debería haber hecho todo lo posible para evitar que el azote de Dios despertara a Arturo o por el contrario, ayudar a Atenea a matar a este dios maligno, pero por alguna razón que no entendía, Gilgamesh sintió una extraña nostalgia sobre el rey Arturo. Sin embargo, nunca había conocido a este rey. Ni siquiera fue porque hubiera conocido su equivalente en su universo original. Gilgamesh solo había oído hablar del rey de los caballeros a través de Gawain durante los acontecimientos del laberinto de Sakura. 1. Molesto, el primer héroe de la humanidad se obligó a concentrarse en el presente. Bueno, crucemos este lago porque es necesario. Había muchos noblefantasmas almacenados en Gate of Babylon, algunos eran armas, pero otros se adaptaban perfectamente a esta situación. Obviamente, era imposible que el único rey cruzara este charco en un barco que no convenía a su majestad. El rey Gilgamesh extendió su mano y un objeto de oro apareció en su palma. Era la representación de un zigurat, una torre de varios pisos como las que se utilizaban como templos a los dioses mesopotámicos. Atenea se mostró inmediatamente muy atenta. Un poder divino emanaba de esta miniatura, un inmenso poder de creación. Gilgamesh sonríe mientras recita un antiguo poema. No se construyó una casa santa, casa de los dioses, en un lugar santo. La caña no había crecido, el árbol no se había formado. El ladrillo no estaba en su lugar, el molde estaba descreado. No se hizo una casa, no se formó una ciudad. No se construyó una ciudad, no existían seres vivos. De casa santa, casa de los dioses, no se hizo la morada. Todo el país era el mar. La fuente en el país era el mar. Luego se construyó Eridu y se completó la casa de gran altura. Los dioses del cielo que Marduk creó en números equilibrados. La llamaron solemnemente Ciudad Santa, Torre de Babel. Habiendo pronunciado el verdadero nombre del noble fantasma, el zigurat en miniatura comenzó a irradiar. Al momento siguiente, Gilgamesh, Atenea y Altera estaban en lo alto de los escalones de una larga escalera bordeada de leones y toros alados. Se encontraban en el patio del templo de Marduk, coronando un zigurat enteramente hecho de bloques de oro. A pesar de su peso impensable, la torre de varios pisos flotaba en la superficie del lago. Atenea comprendió de inmediato dónde estaba. Según las leyendas mesopotámicas, al menos según algunas versiones, cuando los dioses crearon el mundo, primero crearon el primer zigurat. Y fue a partir de este primer zigurat que flotó en la superficie del océano original que dieron forma al resto del mundo. Para cruzar un simple lago, Gilgamesh no dudó en convocar el barco más prestigioso de toda la mitología babilónica, a pesar de 1000 años de existencia y de los innumerables dioses herejes, aliados o enemigos, que había conocido. La reina de la noche aún tenía que conocer a un individuo lo suficientemente arrogante como para usar una autoridad divina tan excepcional para propósitos tan prosaicos. 2. Por supuesto, Atenea no sabía que Gilgamesh usaba el santo grial de Uruk como una simple copa para beber su vino. Alrededor del lago Chsenji había varios santuarios. El más antiguo de ellos se remonta al reinado de Kanmuten, 737-806. Hay que decir que en la zona había vivido el monje SHD. Considerado santo tras su muerte, su cuerpo había sido desmembrado y esparcido entre 3 santuarios. La primera fue una pagoda en la isla de Tsuke, otra fue una cueva en la playa de Shbu y la última fue el monasterio budista de la ciudad de Nik. Otros santos, como Higen Saisi, habían sido enterrados alrededor del lago y esto solo fortaleció la santidad del lago Chsenji. Sin embargo, no todos los santuarios del lago eran tan famosos ni siquiera accesibles al público. Uno de ellos albergaba una espada antigua que figura en la leyenda por matar demonios y dragones.
era conocido como el Divino Monarca. Lo que pocos sabían era que esta espada era sobre todo la clave de un ritual muy poderoso que había sido creado por el dios japonés Susanoo. Utilizado por un sacerdote poderoso, este ritual había encarcelado a un dios maligno. Por supuesto, los sacerdotes que oficiaban en este santuario sabían la verdad. ¿Cómo se pudo habérselo ocultado? El cuerpo petrificado del dios vencido se guardaba en el santuario, y su cabeza viva los cargaba con insultos y amenazas cada vez que venían a renovar el ritual. Sin depender únicamente del secreto para impedir la liberación del dios maligno, los monjes habían rodeado el santuario con muchos kekai, barreras mágicas, capaces de repeler, inmovilizar o desorientar a los espíritus malignos. Incluso si tales barreras pudieran haber detenido a los divinos ancestros, sin embargo, no eran de ninguna utilidad para un verdadero dios maligno. Para una persona promedio, el lago habría parecido vacío esa mañana. Pero algunos de los monjes en el santuario del Divino Monarca tenían el poder de la visión espiritual, y cuando uno de ellos vio un sigurat flotante, irradiando un nivel increíble de energía divina, el pánico se extendió entre los monjes. Durante siglos, habían temido este día. Gilgamesh bajo el escudo de retorno de hechizos, un fantasma noble que se asemeja a un espejo circular. Para el rey de Uruk las barreras mágicas no eran realmente un obstáculo y no le molestaban más que las telarañas en un pasillo. Sus pies dorados resonaban sobre los guijarros de la playa. Seguido por Altera y Athena, se dirigía hacia el edificio bajo construido un poco en retirada. Los monjes se habían inclinado hasta el suelo. Comprendieron que no podían detener al trío por la fuerza y probaron el único método con escasas posibilidades de éxito: la súplica. Sin levantar la cabeza, el jefe de los monjes se atrevió a hablar. «Oh Dios cuyo nombre no sé, te imploro que...». Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron con ira mientras su rostro cambiaba para reflejar el más profundo disgusto. «Insecto ignorante, ¿cómo puedes confundirme con una deidad patética? Soy Gilgamesh, soy el rey y el rey soy yo». El monje tocó el suelo con la frente, rígido por el terror, y renunció a continuar su súplica. Comenzó a rezarle a Buda. Solo un milagro podría evitar la catástrofe ahora. En el gran salón del templo, la espada estaba sobre el altar colocada sobre un soporte de oro, y rodeada de diversas ofrendas. Una estatua del Buda Amida, el Buda de la luz infinita, se encontraba detrás de la espada y varitas de incienso la rodeaban, ardiendo lentamente. Altera se volvió hacia la diosa griega de la sabiduría. ¿Dónde está el dios cautivo? La adolescente de cabello plateado se concentró y le tendió la mano. El suelo parecía ondular revelando una escalera que había estado oculta por una ilusión. Está encarcelado en un sótano debajo de la sala de espadas, Lady Altera. ¿Cómo debemos proceder? Tengo que absorber el poder del Divino Monarca y solo entonces podría matar al dios cautivo. Athena abrió la boca para continuar con su explicación, pero se estremeció y se volvió hacia Gilgamesh. Este último acababa de invocar una magnífica espada dorada con incrustaciones de lapislázuli. Con una sonrisa en sus labios, miró al divino monarca y... ¡Sinch! Con un golpe de su noble fantasma, el legendario héroe sumerio destrozó la antigua espada en la pantalla. El resultado no se hizo esperar. El santuario empezó a vibrar. Al principio parecía un temblor lejano antes de ascender increciendo convirtiéndose en un verdadero terremoto. Se hizo difícil mantenerse en pie porque las lamas de un suelo de parquet se rompieron una tras otra y se escuchó un rugido de alegría. Tuvieron tiempo de ver una forma borrosa salir de las escaleras del sótano, correr hacia las puertas del templo y desaparecer en el cielo. Atenea se volvió hacia Gilgamesh y le dirigió una mirada de pura ira antes de convertirse en una lechuza con plumas plateadas y perseguir al dios repentinamente liberado. Altera miró al rey de Uruk. ¿Por qué? Se encogió de hombros con aburrimiento. Podría decir que me opongo a la idea de malcriar a los dioses. Son tontos perezosos que siempre atraen a los mortales para que realicen tareas difíciles en su lugar. También podría decir que esta es una forma de medir la fuerza de la diosa Atenea. Si no puede vencer a ese dios maligno, ¿qué posibilidades tiene contra el rey Arturo? Entonces el rey dorado comenzó a reír cada vez más fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Pero la verdadera razón es mucho más divertido así.
A pesar de que Altera tenía un autocontrol sobrehumano, sus fosas nasales se apretaron, una reacción de ira contenida. Sigamos a Atenea, termina diciendo. El primer héroe sonrió casi amablemente. Por supuesto, no me gustaría perderme el resto del espectáculo. El dios aprisionado por la espada divina había sido liberado, pero solo parcialmente. Su cuerpo petrificado todavía estaba en el sótano. Solo su mente podía moverse a voluntad. Sin embargo, los restos del ritual del guardián del caballo todavía lo debilitaban. Era imperativo que encontrara un animal o un humano con suficiente fuerza espiritual para encarnar. Sin un cuerpo físico, los dioses no podían actuar en el mundo material, necesitaba un avatar. Los estudiantes de la Academia Jounan se habían dispersado hacia el centro de Nick. La mayoría de ellos visitaron tiendas o hicieron turismo. Aún así, otros tomaron fotografías del Kaizan-de, santuario fundacional, donde se podían ver representaciones del famoso monje SHD, fundador y primer abad de este monasterio. Irritada por los amigos de Godou que monopolizaban a su hermano, Shizuka Kusanagi se alejó. Caminaba rápido, furiosa, susurrando con voz ininteligible una mezcla de maldiciones y quejas. Si Shizuka hubiera sido honesta consigo misma, la pequeña habría admitido que estaba celosa de que su hermano mayor, que había estado cuidando de ella desde la infancia, debido a las repetidas ausencias de sus padres, estuviera siendo monopolizado por extraños. A decir verdad, se sentía abandonada. Abandonada por sus padres, que preferían desempolvar viejas piezas de cerámica en Europa antes que cuidar de sus hijos. Descuidada por su hermano mayor que había llegado a esta edad. Pero Shizuka prefería creer que el comportamiento indecente de su hermano Casanova era la causa de su enfado. Le resultaba difícil admitir, incluso en su interior, que la verdadera razón de su enfado era tan egoísta. La hermana pequeña de Godot estaba ahora siguiendo una calle estrecha entre dos hileras de casas. Sintiendo una sensación de peligro, levantó bruscamente los ojos y se detuvo, asombrada. Una forma borrosa, un poco parecida a una nube, permaneció en el callejón. Pero una nube dorada que el viento no disipó. Shizuka tragó saliva mientras retrocedía confusamente, sintió que la cosa delante de ella había notado su presencia y la había mirado. El dios que acababa de escapar estaba observando a Shizuka. Sí, una gran fuerza espiritual emanó de este niño. Sería un anfitrión temporal perfectamente aceptable. Al ver la nube acercándose a ella, Shizuka gritó y quiso escapar. Pero el dios la alcanzó fácilmente. Su forma, desprovista de sustancia, envolvió a la niña. Un momento después ella estaba temblando en el suelo. Cuando la hermana de Godou se levantó de nuevo, sus ojos tenían un brillo sobrenatural. La escena tuvo un testigo, una lechuza plateada. Un instante antes, Godou Kusanagi no tenía otra preocupación que escapar de Erika y Lily. Los dos caballeros se aferraron cada uno a uno de sus brazos para tirar de él en direcciones divergentes. La cosa podría haber sido soportable si no dejaran de discutir y si Yuri no se sumara a la cacofonía criticando el comportamiento de las otras dos chicas, y la depravación de Godou. Luego sintió una opresiva sensación de asfixia y un sudor helado comenzó a mojar su cuello mientras un escalofrío descendía por su columna. Este sentimiento. Erika Blandelley, Yuri Marilla y Liliana Kranjikar olvidaron inmediatamente sus discusiones. Sintieron el mismo terror pegajoso que él. Un dios maligno estaba cerca. Godou miró a su alrededor, pero la calle no había cambiado. Los estudiantes de la Academia Jounan y otros turistas caminaban por las aceras, algunos coches circulaban lentamente. Excepto eso. ¿Dónde está Shizuka? Su hermana no estaba a la vista. Luego de sentir la presencia de un dios maligno, el japonés campeón ya imaginaba los peores escenarios. Erika frunció el ceño y extendió su dedo. Ella estaba caminando por la calle, en esta dirección, pero Shizuka ya no está a la vista. Godou se había calmado un poco. Erika, mira hacia esa calle, Lily hacia esa calle, y tú, Yuri, toma ese callejón. Yo tomaré este. Tienes mi número de teléfono. Llámame si ves a Shizuka. Shizuka no está. Sorprendido, Godou se giró. Había reconocido la voz, pero solo ahora se dio cuenta de que Akuno Kusanagi estuvo todo el tiempo detrás de él, no la había escuchado. Hay que decir que la presencia de la niña era muy débil.
La gente olvida fácilmente que ella estaba allí. Sí, ¿quieres ayudarme? Tomo esta calle, respondió el heredero de la luna. Gracias, pero, ten cuidado. Hay un dios maligno cerca. Ella asintió sin mostrar ninguna emoción, y entró al callejón que había elegido. Cuando Shizuka se alejó, tomó una calle al azar y estaba destinado a que Akuno tomara el mismo camino. La soberana de la luna se encontró en un callejón estrecho con pequeñas casas independientes, que databan de la era Shua a cada lado. Los botes de basura en el suelo requerían desvíos y los aires acondicionados sobresalían de las paredes. Se abrieron algunas puertas aquí y allá. Akuno avanzó unos 10 metros antes de ver a la chica que buscaba. Shizuka. La niña se dio vuelta y una aura dorada se formó alrededor de su figura. No eres un humano común y corriente. Siento la marca de un dios en ti. La voz de Shizuka estaba extrañamente distorsionada, llena de arrogancia y burla. Akuno hizo un movimiento de cabeza. ¿La marca de un dios? Sí, puedo verlo porque soy el gran sabio igualando al cielo. Akuno retrocedió, apretando sus manos sobre su pecho. Estaba aterrorizada por el poder que sentía en la niña poseída. Eres un dios maligno. Shizuka sonrió y extendió su mano. Un palo dorado se materializó entre sus dedos. E inmediatamente el suelo comenzó a crujir a su alrededor mientras su aura dorada se volvía aún más poderosa, más luminosa y el viento giraba furiosamente alrededor de la hermana menor de Godou. La pequeña niña poseída por un dios quiso atacar, tomando a Akuno como sirviente de sus enemigos. Pero su arma solo alcanzó varias espadas gigantes que acababan de estrellarse contra el suelo, formando un verdadero muro de acero entre ellas. Shizuka miró al vimana que flotaba sobre los tejados. Mestizo, te prohíbo tocar lo que pertenece al rey. Godou escuchó un rugido metálico y una especie de explosión que hizo temblar la calle por donde corría buscando a su hermana. Se detuvo, giró la cabeza y saltó al tejado. Se estremeció al descubrir el vimana, e inmediatamente identificó el vehículo asociado con el sirviente Gilgamesh. El antiguo carro aéreo de los héroes y dioses védicos flotaba inmóvil sobre un callejón. El polvo se asentó cuando una casa se derrumbó con un gran estruendo. Alrededor del vimana se abrieron varias aberturas doradas y armas, espadas, hachas, alabardas, procedían de todas las épocas y de todos los continentes. La verdadera lluvia de acero destrozó otra casa, pero su objetivo ya había saltado para evitar el ataque y cayó más atrás. Godou hipó al reconocer a Shizuka. ¡No! Sorprendido, Gilgamesh giró la cabeza al escuchar un grito. Por un momento, dejó de bombardear al dios maligno con sus noble fantasmas. Y esta vacilación fue suficiente. Shizuka saltó cerca de Akuno. Antes de que el soberano pudiera reaccionar, la hermana de Godou envolvió su garganta con un brazo, presionando a Kishinami contra su pecho, usando al heredero como un escudo viviente. No, repitió Godou Kusanagi. Gilgamesh vaciló y miró con recelo al mestizo desconocido que se atrevió a intervenir. El japonés campeón no estuvo lejos de entrar en pánico. No sé qué está pasando pero esta es mi hermana Shizuka. No la lastimes. En ese momento, un búho plateado descendió cerca del asesino de dioses y retomó su forma humana. Rey Diablo Godou Kusanagi, tu hermana está poseída por un dios maligno. Gilgamesh había heredado la sabiduría divina de su madre, las pocas palabras dichas por Atenea fueron suficientes para que entendiera todo, y rechinó los dientes comprendiendo el alcance de su error garrafal. Ya veo, este mestizo no tuvo vergüenza de usar escudos hechos de niños. De pie junto al rey de Uruk, sentado en su trono aéreo, Altera asintió. Misión: recuperar el regalía. Pocas veces el primer héroe había deseado tanto reconsiderar una decisión que había tomado. Pero, aquí, mientras observaba a Atenea parada junto a campeone Godou Kusanagi, el rey de los héroes tuvo que admitir que se había puesto en una posición muy delicada, no podía atacar al dios maligno sin poner en peligro a Akuno y si intentaba matarlo Shizuka por un ataque sorpresa, Godou Kusanagi y Atenea ciertamente interferirían. En el peor de los casos, tendría que enfrentarse a dos dioses herejes y un campeone, y siempre con Akuno como rehén. El dios maligno que había tomado posesión del cuerpo de Shizuka Kusanagi sonrió a sus enemigos vacilantes y llenos de cicatrices. El campeone, el hermano mayor de su avatar, se volvió hacia la diosa Atenea. ¿Quién es el dios que posee a Shizuka?
Antes de que la diosa pudiera responder, el dios del acero se echó a reír. Prefiero responderme yo mismo. Con su brazo libre, aún inmovilizando a uno del otro, Shizuka golpeó el suelo con su bastón dorado. Se escuchó un sonido de gong y un círculo dorado creció bajo los pasos del dios maligno. El dios acababa de activar una de sus autoridades. Erika, Yuri y Lily habían seguido a su rey. De pie en un techo cercano, estaban en una posición ideal para ver cómo el círculo dorado se extendía hasta abarcar toda la ciudad de Nick. La ciudad tenía casi 85.000 habitantes y la mayoría de ellos no tenía resistencia a la magia. 3. Se transformaron instantáneamente en monos. Algunos se convirtieron en chimpancés, otros en babuinos, bonobos, orangutanes o incluso gorilas. Solo una minoría de personas se salvó. La ropa de Shizuka también había cambiado, aunque había mantenido su apariencia humana. Ahora vestía un taparrabos de piel de tigre, botas, una armadura que cubría la parte superior de su torso y una diadema ornamentada. Soy Sanwukon, el rey de los monos, y he decidido fundar mi nuevo reino en estas montañas. 1. Es canónico. Aunque Gilgamesh de Fate Extra CCC nunca ha conocido a Artoria, cada vez que oye hablar de él, el rey de Uruk siente una extraña necesidad, un deseo de conocer a él. Probablemente sea solo una especie de huevo de Pascua. 2. Hay varias cosas que decir acerca de este pasaje. Para empezar, el mito de una ciudad original aparece en tablillas cuneiformes muy antiguas. En la época sumeria se suponía que esta ciudad era Lagash. Más tarde, uno se pregunta por qué los babilonios dicen: oh, bueno, de hecho, es nuestra ciudad la ciudad original. No fueron los habitantes de Lagash quienes pudieron protestar, cuando la ciudad estuvo abandonada durante más de un milenio y sus ruinas habían desaparecido bajo las arenas del desierto. El poema que narra esta leyenda, y que inspiró la invocación de la Torre de Babel, está inscrito en tablillas babilónicas que datan del segundo milenio antes de nuestra era. En segundo lugar, esta leyenda dice que originalmente todo el universo estaba, en potencial, dentro de Babilonia, y los dioses crearon el mundo extendiendo la creación fuera de los muros de Babilonia. Por lo tanto, los prototipos de todo lo que ha sido y será ya estaban dentro de Babilonia. Por cierto, en babilónico, Bebe-ili, Babilonia, significa puerta de los dioses. Si se combina el nombre de la ciudad con el mito de su creación, se verá la imagen de una puerta que conduce a una bóveda que contiene todos los tesoros del mundo. Creo que esta leyenda es el mito detrás de la puerta noble fantasma de Babilonia. 3. Normalmente, la resistencia mágica no protege de la autoridad divina. Pero esta autoridad divina, mono divino, solo afecta a los humanos normales, convirtiéndolos en monos. Cualquier individuo que reúna un mínimo de magia puede resistir. Sin embargo, Sanwukon puede transformar a decenas de miles de personas simultáneamente. Y, como verá en el próximo capítulo, las víctimas no se convierten en monos comunes y corrientes. Fueron transformados en bestias divinas, menores, y conservaron su inteligencia humana. Aquí estoy hablando de 85.000 súbditos leales al rey mono. Si me preguntas mi opinión, es una autoridad divina ridículamente dominada.